Bueno, voy a... Cuando quiera empezamos con la grabación. Ahí está. Buenas noches, estudiantes. Nos encontramos en esta nueva videoconferencia a propósito de las orientaciones para el desarrollo del examen final de lingüística del trabajo final de lingüística del texto. Bueno, la idea de este encuentro es que puedan tener un primer acercamiento a lo que deben desarrollar, a las consignas que deben desarrollar para el trabajo final y brindarles algunas orientaciones al respecto. Ustedes en días anteriores recibieron en su casilla de correo el trabajo final para que puedan ir visualizándolo, viendo las consignas, puedan ir de antemano seleccionando, buscando, indagando en el material que van a emplear para llevar a cabo el trabajo final. En cuanto a la fecha de presentación, este trabajo, si bien ya se los envió a la casilla de correo, como les dije recién, en plataforma va a estar disponible recién a partir del 22 de septiembre, con fecha de entrega para el día 28 de septiembre. Este es un trabajo final y es un trabajo integrador. En este trabajo van a entrar los contenidos de los módulos 1, 2, 3, 4, 5 e incluso del módulo 6. ¿Sí? Algunos van a ver que algunos temas se profundizan más en algunos temas que en otros. Por ejemplo, los módulos 1, módulo 2, casi no se tocan. Van a ver contenidos del módulo 4, 5 y del módulo 6. Bueno, estas son fechas importantes a tener en cuenta. El trabajo final consta de una sola consigna. ¿Sí? Si bien es una sola consigna, para llevar a cabo esta consigna ustedes deben, deben seguir una serie tener en cuenta una serie de cuestiones, ¿sí? La consigna dice, deben escoger 3 casos para construir un corpus, el corpus de su ensayo de lingüística del texto y análisis del discurso. ¿Sí? En principio se les habla de 3 casos, vamos a ver a qué se refieren esos casos, que conformen un corpus, ¿sí? Para la escritura de este tipo de texto es un ensayo, ¿sí? Que ustedes saben que tiene determinadas características y más en el ámbito académico. El criterio de selección debe ser la temática o la macroestructura en común de estos 3 casos que integren el corpus que ustedes van a armar. ¿Sí? Por un lado, el primer caso, deben seleccionar un texto escrito breve. El caso 2, la imagen con un texto breve. Y el caso 3, un video breve que puede ser extraído de alguna red social como TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Y deben tener en cuenta que estos 3 casos deben abordar una misma temática, ¿sí? La idea es esa, que ustedes elijan diferentes producciones, pero que tengan una temática en común, ¿sí? Y deben tener en cuenta que estos casos deben ser también ricos en procedimientos, en estrategias, en inferencias y demás aspectos que permitan un análisis crítico, detallado y relevante del contenido. ¿Qué van a hacer ustedes en este punto? Ustedes van a hacer un análisis del discurso, ¿sí? Es por eso que ustedes van a seleccionar, el corpus que a ustedes les parezca más interesante, que ustedes crean que tiene
que tiene mucho contenido para trabajar, que a ustedes les interese para llevar a cabo este análisis crítico del discurso. ¿Podrías pasar la diapositiva, Majo? En el trabajo final se le da como ejemplo estos 3 casos. El primero es este, en la que salen los jugadores, ¿sí? Que es extraído de Facebook, ¿sí? No sé si ustedes ya pudieron ingresar y ver el trabajo. Dice, ganar la Euro tiene más valor que ganar el Mundial. Los mejores equipos son europeos, excepto Brasil, todo lo mejor está en Europa. Esa es una declaración, ¿sí? Es un fragmento del discurso oral de Tomás Martínez, si leo bien desde acá, ¿sí? Y alguien le responde, ¿no? Le hace un comentario. Cuenta a Brasil como sudamericano, porque Argentina es de Europa, ¿sí? Frases del discurso oral que son controversiales, ¿no? Esto por un lado, esta publicación de Facebook, ¿sí? Que la vamos a relacionar con esta otra publicación y que con esta otra publicación, que son ejemplos de los casos que se tomaron acá en el trabajo final. El otro caso apareció en la noticia, en una noticia de un periódico, ¿sí? Y dice, cita a una frase de Alberto Fernández. ¿Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos? Dijo Fernández este miércoles en un acto junto al jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, que realiza una visita oficial a Buenos Aires. Estos dichos de Alberto Fernández, este fragmento de discurso oral de Alberto Fernández, fue bastante controversial. Recibió muchas críticas. Primero porque se decía que está citando y está, voy a admitir, porque cita a Octavio Paz en una frase que Octavio Paz jamás dijo. Eso decían en principio. Y en un segundo plano también se criticó este discurso del expresidente porque había quienes interpretaban algún tipo de racismo en este comentario, ¿sí? Ahora ustedes quiero que lo vayan pensando a este fragmento que les acabo de leer, sacado del diario, y lo vayan poniendo en relación con esta otra publicación extraída del Facebook, donde se encuentran los jugadores de fútbol, donde hablan de Europa y de América, ¿no? De Sudamérica. Y por otro lado, tenemos un video de TikTok que tiene como protagonista a Merlina, ¿sí? No voy a comentar mucho acerca del video, solamente voy a poner para que vean la imagen, ¿sí? Y observen. Y, a ver, piensen si se relaciona o no con los otros casos, ¿sí? Todos estos 3 casos tienen una temática en común. Vamos a decir que la temática que comparten es la tematización del racismo, ¿sí? En diferentes contextos, ¿sí? Pero todas empleando un discurso oral, ¿sí? Todas son susceptibles de análisis discursivo. Este es el ejemplo que se les dio en el trabajo final como modelo de selección de corpus. Ustedes deben seleccionar su corpus de esta manera, ¿sí? Escogiendo 3 casos que tengan una temática en común. Como les digo, la temática común en este caso es la temática del racismo. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, profe. ¿Alguien que haya leído la consigna y le haya quedado alguna duda con respecto a por qué se habían seleccionado estos 3 casos o lo habían entendido de esa manera?
¿no? Bueno, vamos a continuar. ¿Sí? No sé si soy yo, pero se me entrecorta todo el tiempo y no entiendo nada. Pero debe ser mi conexión. Y eso que estoy con datos, no sé. Salgo y Sí, vuelvo a todo está entrar a bien. ver si mejora. A ver, consulto. Los Se escucha demás, bien, profe. ¿se llega a escuchar? Y quizás Seguramente pueden sea ser el... Sí, los profe. datos, Natacha. Quizás son los datos. Ok. Bueno, como les digo, en la consigna solamente se les da ese ejemplo de temática, ¿sí? Pero acá ahora, en esta videoconferencia de orientación, se les va a sugerir otras temáticas que ustedes pueden tomar de eje para escoger, para seleccionar los casos que van a trabajar y que van a analizar, ¿sí? Uno de Profe, los ejes, sí, Mariela. buenas noches. Buenas Me noches. conecté hace un ratito, digamos, y no había alcanzado la introducción, digamos. Entonces nosotros tenemos que elegir em, esos 3 ejemplos, ¿no es cierto?, que tengan la misma temática y armar un ensayo, digamos. Exactamente, por ahí vamos. Volvemos de nuevo un poquito, Majo, con las consignas. Ahí está, ¿sí? Mariela, lo que hay que hacer es, tomando como modelo este corpus que se les da en la consigna modelo, ustedes van a seleccionar 3 casos de 3 producciones distintas, ¿sí? Un texto escrito breve, puede ser un discurso, una imagen con texto breve o un video breve, pueden tomarlo de TikTok, de alguna red social, de Instagram, de Facebook, de Twitter, ¿sí? Pero deben buscar que los 3 casos compartan una temática, ¿sí? Y que los 3 casos les permitan llevar a cabo un análisis crítico del discurso, ¿sí? Que les permitan ver los procedimientos, las estrategias, las inferencias y demás análisis que, de los que ustedes vieron en los módulos anteriores, sobre todo con el modelo de análisis de Teun Van Dijk. Sí, esa es la idea. Yo les decía que el corpus seleccionado y el que está puesto como modelo tiene como temática el racismo, pero que nosotros les vamos a sugerir ahora algunas temáticas a partir de las cuales ustedes pueden tomar como modelo y buscar material para armar su corpus. Algunas de las temáticas que sugerimos son estas. ¿Podría pasar la diapositiva, profe? Bueno, la primera, la inseguridad, ¿sí? Podrían tomar como eje, como temática, la inseguridad. Buscar algún discurso político sobre inseguridad, algún posteo en Facebook, en Instagram, algún video de TikTok sobre la inseguridad. Sí, ese podría ser un tema, un eje en común. Otro eje pueden ser los derechos humanos, ¿sí? Y este eje de los derechos humanos podemos vincularlo con este otro eje, la guerra en tiempos modernos. ¿Qué pasa en la actualidad? Hay un conflicto bélico. ¿Qué pasa con los derechos humanos en estos tiempos modernos? ¿No? ¿Qué pasa con los organismos que dicen que son los que, a ver qué dicen las cosas? Sí, pueden ser casos actuales, sí, casos que a ustedes les interesen, sí. Otro caso, la libertad, sí. Otro caso puede ser, otro tema puede ser la libertad. Otro tema puede ser la violencia. Otro tema puede ser la identidad, ¿sí? Y les pongo aquí los puntitos suspensivos como para que ustedes puedan también tomar, ¿por qué no?, otros temas, otros ejes temáticos para seleccionar el corpus, ¿sí? Entonces estos son algunos de los que les brindamos como para que ustedes, si no se les ocurre alguno o si tienen material sobre alguno, puedan seleccionar el corpus en base a alguno de estos temas, que quizás son de interés o no.
Y me parece que sí, que si es un tema de actualidad, mucho mejor. Recuerden que lo que ustedes van a hacer, si bien es un análisis de las estructuras del discurso, también, además de las estructuras del discurso, van a hacer un análisis crítico y reflexivo de ese discurso, ¿no? Van a reflexionar sobre lo que se dice más allá de la estructura gramatical, de la estructura sintáctica. ¿A alguien se le ocurre alguna otra temática? Estaba pensando en la igualdad de género, profe. Estaría Bueno, humano. sí, bueno, puede ser, sí, dentro de los derechos humanos, la igualdad de género. Entonces vas a buscar 3 casos tomados de diferentes, un texto, una publicación, un video de TikTok que compartan esa temática, ¿sí? Vamos a, me parece interesante, ¿sí? Lo podemos vincular con los derechos humanos. Esto para que tengan una idea y no se queden solamente con la temática que se le plantea al principio, que es la del racismo y que quizás no se entendía bien qué había que hacer ahí. Acoso, bullying, bueno, sí creo que hay mucho para analizar, ¿sí? Luego, chicos, se les pide la producción de un texto en particular, ¿sí? Un ensayo, ¿sí? Un ensayo. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es un tipo de prosa que analiza, interpreta y evalúa un tema. Se considera un género híbrido que toma aportes del texto literario, de la argumentación y de la narración, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Primero, seleccionar el corpus, ¿sí? Luego, analizar ese corpus, ¿sí? Vamos a extraer ideas, vamos a armar una tesis, ¿sí? Una tesis en base al corpus que tenemos. Luego lo vamos a analizar y luego lo vamos a interpretar. Eso es lo que vamos a hacer con el corpus que vamos seleccionando, ¿sí? El ensayo de tarea o examen se diferencia de otros tipos de redacción en qué, ¿sí? Este es el ensayo que ustedes tienen que hacer, de tarea o de examen. Utiliza un tono formal, por ello debe evitarse el humor, el sarcasmo, la ironía, el vocabulario coloquial y las observaciones tangenciales o irrelevantes, ¿sí? Es necesario que ustedes sean claros, precisos, que aporten la información necesaria dentro del análisis de este ensayo. Se escribe para un lector determinado, cuyos conocimientos y características se deben considerar en la redacción del texto. A ver, ustedes escriben para dar cuenta del cierre de una materia que es lingüística del texto, ¿sí? Entonces ustedes tienen que hacer un análisis profundo, ¿sí? Un análisis profundo, un análisis completo, que dé cuenta de las nociones que ya se trabajaron, ¿sí? Serían los casos. A ver, ya voy a responder esa pregunta, ¿sí? Y el propósito fundamental es demostrar los propios conocimientos sobre el curso de la materia más completa posible, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a emplear todas las herramientas que adquirieron a lo largo del cursado, ¿sí? Todas las herramientas metodológicas, conceptuales, para llevar a cabo el análisis de este corpus que ustedes seleccionaron. Entonces, van a hacer un ensayo, ¿sí? Próxima diapositiva, profe, por favor. Los 3 pasos para la elaboración de un ensayo, 3 pasos a grandes rasgos, ¿sí? Primero que nada, hacer una lista de ideas, ¿sí? Una vez que tienen el corpus, hacen una lista de ideas. Una vez hecha esta lista de ideas, intentar buscarle un orden lógico y ordenarlas por categorías, ¿sí? En este caso yo les sugiero que lo ordenen en base a lo que se les solicita en la consigna, ¿sí? Abordaje de la macroestructura, abordaje de la superestructura, ¿sí?
las relaciones microestructurales, o pueden comenzar también por los paratextos, ¿sí? Organizar todas esas ideas y toda esa información de acuerdo a un orden o por categorías, o como les digo, como sugerencia, siguiendo lo solicitado en la consigna, ¿sí? Luego van a hacer un esbozo, ¿sí? ¿Qué quiere decir un esbozo? Un primer borrador de lo que van a presentar. Allí van a plasmar todas las ideas y los argumentos centrales. Y tercero, van a escribir el primer borrador. Luego lo van a revisar y lo van a reescribir las veces que sea necesario, ¿sí? Entonces, tenemos un corpus. De ese corpus vamos a seleccionar ideas. Vamos a ver cómo relacionamos esas ideas que sacamos de ese corpus. Y luego vamos a ver cómo lo organizamos y lo materializamos en un texto coherente. Próxima diapositiva. ¿Cuál es la estructura que debe tener el ensayo? El ensayo consta de 3 partes: una introducción, un cuerpo y una conclusión. En la introducción se indica el propósito del escritor. Se da un acercamiento al tema y a la organización que seguirá el ensayo. Habrá que limitar el tema y enfocarlo, es decir, organizarlo. Y esta parte que viene ahora es muy importante. Al enfocar el tema es posible elaborar la tesis, la postura que se adopta como respuesta a una pregunta. Si ustedes pueden, desde la introducción, plantear una pregunta y también postular la tesis, la respuesta que ustedes van a dar a esa pregunta, ¿sí? Luego en el cuerpo tiene lugar el desarrollo de todos los aspectos que se indicaron brevemente en la introducción. Por lo general, cada aspecto mencionado en la tesis ocupará un párrafo en el ensayo. Eso es fundamental, chicos, que ustedes puedan organizar la información en párrafos, que no hagan párrafos muy extensos y cargados de mucha información, ¿sí? Por cada párrafo desarrollamos una idea, ¿sí? A ver, es una sección muy importante del ensayo que demuestra capacidad de organización y argumentación del escritor. Existen diferentes estrategias de organización del cuerpo. Con frecuencia se utilizan varias de ellas en el mismo ensayo. En el caso del ensayo académico, no suele hacer uso de la descripción ni de la narración, sino de la exposición, ¿sí? O sea que su texto va a ser expositivo argumentativo. Es decir, incluye una declaración general, una tesis, y la evidencia específica para apoyar esa tesis. Y por último, en la conclusión, que va en el último párrafo, se recoge o se recapitula, que quiere decir que se retoman todas las ideas que se presentaron en la introducción, ¿sí? Y se da un cierre al ensayo, ¿sí? En la conclusión se invierte la fórmula de introducción, se empieza con un breve resumen del ensayo y se termina con una frase bien pensada que llame la atención del lector sobre el punto clave del artículo. Bueno, en el caso del ensayo que se les pide a ustedes, no sé si está la consigna, pero se les pide una reflexión personal, ¿sí? Una reflexión personal en cuanto al tema. En todo caso, en esos últimos párrafos de cierre, van a incluir ustedes la reflexión personal acerca del análisis del discurso llevado a cabo en ese corpus seleccionado. Chicos, esto es en cuanto a una cuestión formal, ¿sí? Del tipo de texto que ustedes van a presentar. Y esta es una breve síntesis. Le podemos subir el material del cual tomamos todas estas ideas sobre el armado del ensayo. Y acá está la bibliografía, ¿sí? Es de Yolanda Gamboa, en el capítulo El ensayo, que se encuentra en Estrategias de Comunicación y Escritura. ¿Sí? De ahí fueron tomadas todas estas pautas para la escritura de un ensayo. Como sugerencia,
como sugerencia para el trabajo final y también teniendo en cuenta las correcciones que se les realizaron en el último foro, ¿sí? ¿Qué se les sugiere? Son algunas recomendaciones que vimos con la profesora María José que era necesario decirles para que tengan en cuenta, ¿sí? Primero que nada, que es importante que ustedes hagan referencia, aunque sea de manera breve, a la bibliografía de lectura complementaria o a los autores que ustedes leyeron que les sirve para fundamentar lo que ustedes van a, el análisis que ustedes van a llevar a cabo. Aunque sea que lo nombren mínimamente, siempre les da al trabajo sustento teórico. Eso es importante, ¿sí? Por otro lado, y fundamental, que por ahí se observó en las producciones de los foros, en la participación de los foros, es que enunciaban perfectamente la teoría, ¿no? Ustedes decían que es un acto ilocutivo, un acto perlocutivo, un acto locutivo, pero no llegaban a describir cómo lo observaban en el texto, ¿sí? Lo mismo, cuando hablan de los rasgos fónicos, cuando hablan de los rasgos gramaticales o los rasgos léxicos, es fundamental que ustedes puedan extraer del texto. Si ustedes hablan de rasgos léxicos, que ustedes extraigan las palabras del texto y las lleven a su análisis, ¿sí? Donde observan un rasgo léxico, que ustedes puedan transcribirlo en el análisis que van a llevar a cabo para explicar esas nociones, ¿sí? Eso es fundamental, chicos, ¿sí? Para este trabajo y para cualquier trabajo de análisis, ¿sí? Porque no es suficiente con la teoría. Está perfecta la teoría, que ustedes puedan enunciar la teoría, y de hecho muchos lo hacen y lo hacen muy bien, ¿sí? Se nota que comprenden la teoría, pero para que quede mucho mejor el trabajo, es necesario que ustedes extraigan los ejemplos y los lleven al texto donde van a dar cuenta del análisis que llevaron a cabo. Y tercera sugerencia, que manejen la terminología pertinente, ¿sí? A lo largo de los 4 módulos, sí, de los 6 módulos en realidad, ustedes pudieron acercarse a diversas teorías, y estas teorías tienen, por supuesto, su propia terminología, ¿no? Entonces es necesario que ustedes, además de manejarla, cuando ustedes vayan a elaborar su texto, puedan ser precisos en cuanto a la terminología, ¿sí? Esas son algunas sugerencias. No sé si vos, Majo, tenés algunas sugerencias para hacerles con respecto a eso. Bueno, por ahí sumarme a lo que habíamos dicho acá cuando le compartíamos los pasos a la elaboración, en la elaboración del en la elaboración del ensayo, que tengan en cuenta, ustedes deben haber revisado en otros espacios, toda esta cuestión de que la escritura es un proceso, entonces que atiendan a esa cuestión de no ir directamente a la redacción del texto, sino trabajar en una planificación, en pensar qué temática quiero abordar, cuál va a ser la postura o la tesis que voy a construir a partir de esa temática y cómo puedo ir apoyando o defendiendo esa postura a través de las herramientas que me da el espacio de lingüística del texto y de todo lo que fuimos viendo a lo largo de los módulos. Entonces hacer como cada uno tiene su manera de hacerlo, de elaborarlo, no sé, una lista, un esquema, un cuadro, y a partir de ese cuadro empezar a escribir, ¿sí? Siempre pensando en esta idea que tienen acá, escribir el primer borrador y de ahí revisar y reescribir las veces que ustedes consideren que sean necesarias para que ese texto quede presentable. Sí, siempre sabemos que la escritura es un proceso que nunca termina, entonces la versión que presentamos es una versión que en el plazo que tenemos es la mejor, pero que podríamos tranquilamente seguir mejorando. Entonces eso me parecía importante y que tomen estas decisiones acá que les pedimos, qué contenido quiero trabajar, qué temática, qué casos voy a seleccionar. Eso me parece que es una instancia bien importante, la selección de los textos.
fíjense que todos los que pusimos como ejemplo son textos breves, entonces no les pedimos, no sé, un video de YouTube de 30 minutos, porque eso sería un material para otro tipo de trabajo. En nuestro caso, lo que le estamos pidiendo es que seleccionen textos, tanto lingüísticos como audiovisuales o solamente visuales, que puedan ser abordados desde este trabajo, ¿sí? Entonces, por ahí pueden encontrar un texto que digan está bueno, pero también ser consciente, bueno, en este trabajo no lo puedo analizar porque me excede, ¿sí? Me excede a mí y excede la finalidad de este trabajo. Me parece que es una instancia clave la selección de los textos. Así es chicos, es por eso, por ese motivo que se les dio el trabajo, se les dio para que ustedes lo puedan ver antes de la fecha en la que va a estar habilitado en plataforma, ¿sí? Para que ustedes ya puedan ir pensando y buscando el material para la elaboración del trabajo. Y otra cosita que viene a colación con lo que dijo la profesora recién, y que ya se les va a especificar en un mensaje también privado a cada uno de ustedes, es que el ensayo debe tener una extensión mínima de 2 páginas, máxima de 5, de 5 páginas. ¿Sí? La fecha de entrega es el 28, Sofía. Sí, en realidad ustedes ya lo tienen, ¿sí? Ustedes ya lo tienen, yo se los mandé a los chicos de la comisión 1 y 2, seguramente María José también. Ustedes ya tienen el trabajo, ¿sí? Y son estas consignas que les acabamos de proyectar acá. La idea es que ustedes ya vayan pensando, ¿sí? En la selección, que ya vayan tomando nota de las ideas, ¿sí? De cuál puede ser la postura que ustedes van a tomar, cómo lo van a analizar, y vean, como dice la profesora, que el contenido sea pertinente para un análisis del discurso, ¿sí? Que sea rico en procedimientos, en estrategias, y en en todas las temáticas que nosotros abordamos a lo largo del cursado de la materia. A ver, ¿hay alguna pregunta por ahí? No sé si alguien tiene una pregunta, si no, mientras esperamos ahí, justo cuando la profe hablaba, Sí, hay unas preguntas, me surgió una idea, que es que también hay que ser pertinentes, o también hay que tomarse el tiempo para seleccionar cuáles van a ser sus categorías de análisis. ¿Qué es exactamente lo que ustedes quieren ver con esos textos? Y por lo tanto, desde qué categorías es mejor analizarlo, ¿sí? A mí me parece algo interesante, una vez que tengan la selección del texto, que piensen desde qué categorías lo pueden analizar. No sé si tenemos otra pregunta. Sí, y en definitiva, si no logran abarcar la totalidad, porque a veces no se puede abarcar la totalidad, eso se plantea desde la introducción del ensayo, ¿sí? Se plantea qué van a trabajar ustedes con ese corpus, ¿sí? ¿Qué les permite trabajar ese corpus? ¿Cuántas páginas? 2 como mínima, 5 como máxima. Sin contar, ahora les digo, sin contar, había anotado por acá, los índices, el índice, la carátula, los anexos que puedan incluir, porque ustedes nos van a mandar para que nosotros veamos cuál es el corpus que ustedes seleccionaron. María José, no sé si vos podés leer los mensajes, porque a mí me figuran cortados los mensajes y no puedo leer para contestar. Hay un mensaje de Emiliano. Profe, tiene su micrófono cerrado. Perdón. Decía que Emiliano preguntaba si debía elegir o abarcar la totalidad de las teorías que encontramos
en la selección de los ejemplos. ¿Podrían explicar esa parte de nuevo, por favor? Si tuviera un ejemplo de ensayo de este tipo, sería útil, profe. No sé si vos le querés responder, Miguel, si no le respondo yo, que me parece que lo más pertinente es no abarcar todas las teorías ni todas las categorías que hemos revisado, sino que a partir de sus ejemplos ustedes seleccionen y digan, bueno, yo voy a trabajar con estos 3 casos. Estos 3 casos probablemente podrían ser analizados desde distintas perspectivas. Yo voy a elegir trabajar esta perspectiva con estas categorías teóricas, porque también si no se va a hacer un trabajo muy extenso, que como les decía, no es el objetivo de la materia. Entonces, algo bien preciso, los 3 ejemplos, algunos contenidos de la materia y seleccionan desde qué teorías. Me parece que abarcar desde todos los contenidos no es la idea. Claro, y más considerando la extensión, ¿no? Que son, que se les pide de 2 a 5 páginas, ¿sí? La idea, chicos, es que sea un trabajo claro, que quede planteado desde la introducción, desde esa tesis, qué van a analizar de ese corpus, ¿sí? Y luego que traten de hacer un desglosamiento, ¿sí? Un análisis lo más pertinente posible y empleando, por supuesto, como se les dijo, las categorías trabajadas durante las unidades anteriores. Si pueden nombrar algún autor, si pueden nombrar referencia bibliográfica o alguna cita, también va a estar perfecto. Enriquecerá más su análisis. Leo los otros mensajes. Sí, Bueno, Vanessa no preguntaba por las páginas, que también ya los resolvimos. ¿A qué le llama evidencia del ensayo? A los casos, claro, ustedes postulan una tesis, una hipótesis, y lo que vendría a funcionar como evidencia de esa hipótesis o de esa tesis son los textos que ustedes han elegido seleccionar. Bien, ¿alguna otra duda más que tengan? Consulta. Yo les voy a enunciar lo que se les pide ahí en el trabajo, ¿sí? Se les pide primero que digan la noción de texto y propiedades textuales, que den cuenta de los procedimientos cohesivos, las progresiones temáticas, la macroestructura, la superestructura, las relaciones microestructurales, el funcionamiento pragmático, ahí tienen que referirse a Austin y a Searle. También se les pide que den las características del lenguaje verbal, no verbal, paraverbal. Y por último, que hagan una reflexión sobre la importancia de las competencias comunicativas integrales en las prácticas. O sea, es bastante lo que se les pide, ¿sí? Por eso traten ustedes de, como les dijo la profesora, plantear desde un primer momento y delimitar qué van a trabajar con el corpus que seleccionaron, ¿sí? Eso, porque lo que se les pide es bastante. Y por supuesto que vamos a tener en cuenta que tienen una extensión y que no pueden pasar de esa extensión. Ahí está. Claro, esas son las temáticas, en realidad son los ejes que se plantean en la consigna. Bien, ¿alguna duda más que tengo? No, profe, todo claro, al menos de mi parte. No sé, Mir, si vos querés agregar algo más. Que vamos a estar al pendiente, cualquier cosa, tienen los canales de comunicación. Quizás muchos de ustedes todavía no pudieron ir a leer específicamente qué se les solicitaba, se les solicita en el trabajo final. Entonces, ahora ya con una breve explicación, quizás vayan y puedan acceder al trabajo y ya lo puedan ir pensando, ¿sí? Puedan ir pensando y seleccionando el corpus de trabajo. Llevan subtítulos,
Sí, tienen que seguir el formato de las normas APA, tienen que llevar una carátula. Sí, la carátula no va a formar parte de, no se lo va a considerar en la extensión, ¿sí? ¿Qué otra pregunta decía ahí? Sí, acá preguntó Vanessa si tenía algún formato. Fíjense que acá en la consigna, en la presentación, perdón, tienen ahí una estructura. No sé si te referís a eso, Vanessa, o algo más específico, pero sí tienen que tener la introducción, el cuerpo donde van a desarrollar el trabajo y la conclusión. Como le decía recién la profe, la carátula donde van a tener los datos formales, perdón, y finalmente el anexo donde van a colocar los textos con los que ustedes trabajaron e hicieron su análisis. Exacto. Por ahí Vanessa creo que pregunta si es escenarial. Claro, respetando, chicos, las cuestiones mínimas de las normas APA, ¿no? Tengan en cuenta, el ensayo que ustedes presenten tiene que tener un título. ¿Puede tener subtítulos también? Sí, puede tener subtítulos. Utilicen un tipo de letra académica, Arial 11, 12, un interlineado 1,5, justificado, ¿sí? Como corresponde a un trabajo de cuarto año de la carrera profesorado en letras. Si llevan a cabo una cita textual, vayan a las normas APA y vean cómo se cita un texto, ¿sí? Esas son cuestiones formales, pero que ustedes ya las tienen que manejar. ¿La bibliografía queda fuera de la extensión? Sí. Bien, ¿alguna duda, pregunta más que tengan? Ninguna tontería, Emiliano. Todo lo que sea que a ustedes les sirva para mejorar, ya sea en lo que respecta a los contenidos de la materia o a la formación en general, todo se pregunta y todo estamos aquí para sacar todas esas dudas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chicos? No, suban directamente el trabajo, el ensayo, directamente el ensayo, ¿sí? Organícenlo bien, ¿sí? Con la carátula, el título, las partes del ensayo y al final le ponen un anexo, la bibliografía, ¿sí? Cuestiones formales. Si quieren, si alguien desea, por lo menos yo me comprometo, no la comprometo a la profe porque no me corresponde. Si quieren, por ahí que les dé el visto bueno, algún comentario o alguna apreciación en la selección de los textos, los pueden mandar con un enlace de Google Docs y los revisamos ahí, le decimos sí, les van a servir, no, mira, es muy extenso, no te conviene, es lindo el material, pero para este trabajo no te conviene, ¿sí? No hay problema, por lo menos de mi parte, no tengo inconveniente con eso. Sí, sí, también de mi parte no hay problema. Bien, más dudas, preguntas, consultas. No, profe. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, entonces si no tienen dudas o consultas, me parece que podemos ir dando por finalizada la reunión, siempre recordándoles que cualquier duda o consulta que tengan están los medios que tienen en plataforma para poder comunicarse con cada una de nosotras y estamos atentas a lo que necesiten. Así es. Perdón, yo tengo una consulta Sí, para hacer. Andrea. Con respecto al video que seleccionamos, el comentario y la imagen que nos están solicitando, ¿nosotros lo adjuntamos en un anexo o Sí. cómo lo subimos ahí en el ensayo? Cuando terminen el texto de producir su ensayo, colocan anexo y ahí nos colocan los ejemplos que han seleccionado. Ah, muy bien. Muchas gracias. No, por favor. Bueno.
¿Más dudas, preguntas? Bueno, si no, parece que no, aparentemente no. Damos entonces por finalizada la reunión y quedamos atentas a cualquier consulta que tengan. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Muchas gracias. gracias. Hasta luego, Gracias a chicos. ustedes por conectarse, que estén muy bien. Saludos a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe.